Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la entrega número 4 de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el pasado 2025, donde hay relatos sucedidos en el metro, Metrobús, en el barrio Bravo de Tepito y finalmente en las instalaciones de una famosa tienda departamental donde ocurren cosas muy extrañas. Antes de comenzar, quiero aprovechar este momento para decirles que he estado pasando por un momento complicado en lo referente a la salud, lo que me ha impedido hacer videos de forma regular, así que espero todo su apoyo en este video y en todos los que están en el canal para que YouTube no nos olvide y les siga recomendando todas nuestras historias. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La mujer de la tétrica sonrisa. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Saúl y soy un conductor del metro de la Ciudad de México. Desde que te encontré en YouTube, no paré de escuchar las historias de la comunidad, siendo mis favoritas las ocurridas en este medio de transporte, no solamente porque estoy en el entorno perfecto para hacerlo, sino también porque soy un testigo de que aquí sí suceden todo tipo de cuestiones paranormales, desde las más sencillas, como simples apariciones, o que te apaguen las luces, o muevan las cosas de su lugar, hasta la visualización de extrañas presencias en toda la red. En este sentido, las más comunes para la mayoría de mis compañeros son las sombras que habitan en los túneles, las cuales se pueden ver mientras circulas por las vías, unas veces paradas a un costado del camino y en otras como si estuvieran incrustadas en las paredes de piedra, y las más aterradoras son las que pasan caminando enfrente de ti justo cuando vas avanzando con el convoy. Entre el personal de conductores, se suele decir que estas sombras son las almas de las personas que han perdido la vida en este lugar, quienes se quedan atrapadas en los túneles, sin poder encontrar la luz, y por este motivo es que cuando ves a una de estas sombras, se suele acostumbrar a encenderles una veladora para ayudarlas a encontrar su camino, mientras que otros compañeros suelen decir que solo es un truco de nuestra mente por ir en medio de la oscuridad, ya que nuestro cerebro naturalmente busca formas humanas entre las siluetas que encontramos en los túneles, lo cual también se me hace una opción lógica, aunque yo me inclino por la primera posibilidad. Pero como te digo, este es uno de los fenómenos más comunes y a los que incluso te puedes llegar a acostumbrar, pero hay ciertas experiencias que no son tan sencillas de explicar como la que quiero compartir con todos ustedes esta noche. Mi relato comenzó justamente hace 3 años, en la víspera de una Semana Santa. Esa vez, recuerdo que iba trabajando como todas las noches, circulando por las estaciones que están sobre la calzada Tlalpan, cerca de las 10:30, cuando la actividad del día comienza a ceder, por lo que al llegar a la estación San Antonio Abad, no se me hizo extraño verla un poco cargada, con varias personas esperando el metro, debido a los retrasos de aquella noche, motivo por el cual pude ver que la mayoría de los usuarios tenían expresiones de cansancio en sus caras, así como de molestia, lo cual es totalmente entendible para nosotros como trabajadores, pero a veces no hay mucho que podamos hacer más que intentar mantener una actitud tranquila, sonriendo amablemente, para evitar alterar más a los usuarios. De modo que hice esto cuando el metro se fue deteniendo, y cuando estuvo en alto total, me asomé por la puerta lateral para verificar que ya hubieran entrado todas las personas y dar una revisión visual al andén. Pero justamente cuando hice esto, en la sección de mujeres, recargada en la pared, vi a una extraña mujer. Se trataba de una señora de unos 45 años de edad, vestida de forma reservada, con un vestido oscuro que le llegaba hasta los talones,
el cual acompañaba con unos zapatos bajos sin tacón de color café. En general, su apariencia era la de una mujer de la vieja escuela, o quizá miembro de alguna religión, como los testigos de Jehová, debido a que llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, y en sus manos sostenía una vieja Biblia, bastante usada y desgastada, lo que hizo que la mirara con respeto para desearle buenas noches y preguntarle si se iba a subir, como suelo hacerlo con la mayoría de los pasajeros que están en una situación parecida a la de ella. Pero justo cuando puse atención en su cara para hablarle, me percaté que la mujer estaba sonriendo, pero no era una sonrisa natural, ya que se veía hasta cierto punto forzada y grotesca, sobre todo cuando me volteó a ver, abriendo y dilatando sus ojos, como si me conociera, lo que me incomodó, porque claramente nunca antes había visto a esta mujer. Así que para evitar pasar un mal momento o un malentendido, le deseé buenas noches, intentando regresarle la sonrisa. Pero cuando lo hice, la mujer abrió más su boca, forzando todavía más aquel gesto, el cual ahora sí era perturbador, porque la sonrisa se quedó en su cara, como si ella no la pudiera controlar, mientras inclinaba su cabeza al lado izquierdo, haciendo horribles sonidos con su boca, que me daban mucho miedo. Así que aterrado con la situación, me regresé a la cabina y di marcha al convoy, viendo a aquella mujer a través del espejo de seguridad, deseando incluso que todo hubiera sido una alucinación. Pero la mujer seguía ahí, recargada en la misma posición, alejando a varias usuarias que estaban en la estación, quienes claramente estaban asustadas, manteniendo su distancia de esta mujer. Esa noche hice el reporte correspondiente, pensando que se podía tratar de una mujer en estado de ebriedad o bajo las influencias de alguna sustancia, pero cuando fueron los compañeros de seguridad, dijeron que no encontraron a nadie, solo los reportes de algunos usuarios que la habían visto, pero nadie supo si se salió de la estación o si se subió a una de las unidades. Pero para mí, lo peor de aquella experiencia lo viví varias semanas después, cuando no podía olvidar la sonrisa de aquella mujer, ya que aquella noche incluso me impidió dormir, porque veía su horrible rostro cuando cerraba los ojos antes de dormir. Además de que cada vez que la recuerdo, me vienen ideas violentas y fatalistas que me despiertan una intensa ansiedad que ya estoy tratando con la ayuda de un profesional. Pero si ven a una mujer parecida a la que les describo, por favor no le contesten la sonrisa ni intenten interactuar con ella. Se los digo por experiencia, porque esto te deja traumado para toda la vida. La niña que salta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Paulina y esta noche les escribo para compartirles una experiencia que me ha pasado 2 veces y en distintas estaciones del metro de la Ciudad de México. La primera me pasó cuando estaba esperando el metro en la estación Canal del Norte, cerca de las 11:45 de la noche. Yo siempre suelo usar esta estación a esta hora, por lo que no me sorprende que siempre esté medio vacía, ya que la línea 4 es una de las menos transitadas de toda la red. De hecho, ya identifico a la mayoría de las personas que me encuentro en la estación y en los andenes, e incluso sé reconocer a los clásicos despistados, porque siempre andan temerosos, volteando hacia todos lados, debido a que esta estación está en una zona peligrosa de la ciudad. Pero esa noche solamente estaba yo y unas 10 personas más regadas por toda la estación, cada una en su mundo, intentando distraerse mientras llegaba el metro. Pero justo cuando miraba hacia las vías para ver si ya venía el metro, me llamó la atención ver a una niña caminando por la estación, vestida de blanco, como cuando haces la primera comunión, a diferencia de que su vestido estaba algo sucio y destruido, como si estuviera viejo, lo que me hizo pensar que se trataba de una niña en situación de calle,
que posiblemente venía en compañía de algún familiar. Pero después de unos segundos, me percaté que la niña venía caminando sola, justamente en dirección hacia mí, lo que me hizo sentir triste por la situación de aquella pequeña, pensando que posiblemente tenía una vida muy difícil. Pero cuando pensaba en esto, y mientras la veía acercarse, vi cómo aquella niña comenzó a caminar más rápido para después correr, lo que me asustó porque sabía que era peligroso, pero justo cuando le iba a gritar para decirle que tuviera cuidado, vi a la niña saltar en dirección hacia las vías. No sé cómo transmitirles el terror que sentí al ver aquel cuerpo pequeño hacer eso, pero todo fue peor cuando la niña comenzó a correr por las vías como si estuviera acostumbrada a hacer esto. Y entre los gritos de los asistentes y de mi desesperación, vi cómo pasó corriendo a un lado de mí, y cuando lo hizo, me percaté que no era una niña normal, ya que su cara era la de una mujer adulta, la cual iba riéndose como si se burlara de mí y de todos los que estaban presentes. Después de esto, me junté con los otros usuarios para platicar de lo sucedido, y la mayoría atribuyeron esto a un suceso paranormal, contándome que algunos de ellos ya la habían visto antes, haciendo lo mismo, pero en otras estaciones de esta línea, diciéndome que hice bien en no asomarme, porque la peor sensación es cuando te asomas a las vías y te das cuenta que desapareció. Esta experiencia me dejó traumada por semanas, pero la fui asimilando poco a poco, y como si esta entidad supiera algo de mi trauma, se me volvió a aparecer un domingo por la noche en esta misma estación, solo que a diferencia de la ocasión anterior, esta vez no me dio tanto miedo, ya que sabía lo que iba a hacer, aunque esta vez puse más atención en su cara, la cual en verdad era aterradora, porque no solamente es como el rostro de una mujer mayor, sino más parecida a un tipo de ser o de monstruo que imita la forma de una mujer de esta edad, pero que no lo logra, porque en toda su cara se puede ver una gran maldad que no es propia de este mundo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto Trejo. Anteriormente ya te había escrito para compartirles mi relato sobre las almas en pena de la estación Viaducto, y en esta ocasión lo hago para contarles otra cosa extraña que me sucedió en las instalaciones de este medio de transporte. Todo ocurrió el pasado 1 de enero. Esa vez estaba en la estación Mixcoac de la línea 7, después de pasar la cena de fin de año en la casa de mi papá. Recuerdo que estaba en el andén dirección El Rosario y que incluso tuve que esperar a que pasaran 2 trenes debido a que estaba medio llena la estación. Pero cuando llegó la tercera unidad me subí y me senté del lado de la ventanilla donde se veían las vías, de modo que en esta posición también pude ver el metro que pasó en la dirección contraria. Pero cuando entramos en la siguiente estación, sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo al percatarme que la señalítica de la estación correspondía a San Pedro de los Pinos, lo que era totalmente imposible, ya que la siguiente estación debía ser San Antonio, la cual estoy seguro que nunca pasamos, al estar consciente en todo momento del avance de la unidad. Al percatarme de esto, me asusté y me sentí confundido, por lo que me quedé viendo con mayor detenimiento a través de la ventana para ver cuál era la siguiente estación. Pero al llegar, me di cuenta que estábamos en Tacubaya, por lo que el metro sí seguía con el orden que debía llevar, lo que era más traumante, porque entonces eso significaba que en realidad se había saltado la estación San Antonio, lo cual en verdad no era posible. Esa noche me bajé en Tacubaya y me fui del otro lado del andén para confirmar que la estación San Antonio sí estuviera en funcionamiento, pero esta vez el metro sí continuó con su curso original, pasando también por esta estación, como si nada extraño hubiera pasado.
No entiendo qué fue lo que pasó aquella noche y por qué se saltó solamente esta estación, ya que yo estoy seguro de lo que pasó al ir atento en todo momento del avance del metro. Pero lo que también fue perturbador es que nadie más se percató de lo sucedido, como si la mayoría de los usuarios estuvieran dormidos sin percatarse de aquella situación. Gracias por leer mi historia, Dan. Saludos a toda la comunidad. Las almas en pena del Metrobús. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Arturo. Soy un conductor del Metrobús de la Ciudad de México y soy fan de tu canal, sobre todo de los relatos ocurridos en el transporte público, porque al trabajar en este oficio sé que ocurren cosas inexplicables, específicamente en la noche, cuando nos toca trasladar a las personas que salen a esta hora, quienes normalmente van rumbo a su casa o a sus respectivos trabajos en el turno nocturno. Mi experiencia sucedió cerca de las 11:30 de la noche, cuando circulaba por la línea 6, que va de la estación Rosario a Villa de Aragón. Esa era la primera vez que trabajaba en esta ruta, después de laborar varios años en la ruta que recorre la avenida Reforma, por lo que esto era nuevo para mí, debido a que la de Reforma recorre las zonas más bonitas y turísticas de la ciudad, mientras que en la que estaba trabajando pasa por las zonas más descuidadas y hasta cierto punto peligrosas. Así que esa noche yo iba atento a todo lo que sucedía a mi alrededor, poniendo atención en las personas que subían y bajaban, así como en la actividad que ocurría en cada una de las estaciones, y lo que llamó mi atención eran unas personas que se fueron subiendo conforme avanzaba en la ruta. Primero, una familia que abordó en Guamas, Capotzalco, después 3 hombres que se subieron en Norte 45 y finalmente 5 niños que tomaron el Metrobús en Montevideo, porque todos tenían un aspecto parecido y todos se juntaron en la misma zona del Metrobús, en la parte de atrás, como si se conocieran, pero no interactuaban entre ellos, solo viajaban juntos, como si fueran a la misma dirección. Y lo que los hacía ver semejantes entre sí era que todos estaban cabizbajos en todo momento, sin levantar la mirada, y todos iban vestidos con ropa sucia y desgastada, llena de un extraño líquido negro, que extrañamente parecía no molestar a los demás pasajeros que viajaban en la unidad, ya que a lo lejos pensaba que despedían un olor fuerte, como a caño, pero las pocas personas que iban cerca de ellos parecían no percatarse de su presencia, lo que llamaba más mi atención, ya que en ese momento mi teoría era que se trataba de personas problemáticas que quizá intentarían robar a los pasajeros en algún momento del viaje y que posiblemente por este motivo los demás pasajeros no los volteaban a ver para evitar alterarlos o provocarlos. Pero mientras conducía, en un par de veces, alcancé a ver como si los usuarios pasaran a un lado de estas personas, casi tan cerca como para empujarlos, pero parecían no hacer contacto con ellas, como si estas misteriosas personas fueran transparentes, lo que se me hacía una tontería de mi parte y lo que atribuía a un efecto de luz debido a la oscuridad de la noche y a la débil iluminación pública del lugar. Pero cuando cerré las puertas en la estación Deportivo 18 de marzo, vi que aquel grupo de personas se acercó a una de las puertas, lo que me hizo pensar que bajarían en la estación La Villa, dejándome más tranquilo en lo que restaba del trayecto, debido a que los demás pasajeros tenían el aspecto normal de las personas que viajan a esta hora de la noche. De modo que cuando llegué a la siguiente estación, después de abrir las puertas, en efecto descendieron estos misteriosos personajes, caminando lentamente con la mirada hacia el piso, lo que hizo que me dieran escalofríos y un poco de miedo, por lo que me asomé por la ventanilla para avisarle al guardia en turno que tuviera cuidado con estas personas. Pero cuando lo hice, me percaté que ya no estaban, lo que era completamente imposible,
porque hace unos segundos las había visto descender de la unidad. Al ver mi reacción, el guardia me preguntó si estaba bien y si necesitaba ayuda, pero yo le dije que no pasaba nada, que solo me había sentido mal, debido a que era nuevo en esta ruta y no quería darme a conocer por una situación como esta, por lo que continué con mi ruta, manejando con las manos temblorosas e intentando poner la mayor atención posible. Pero minutos más tarde, cuando ya me estaba recuperando de la impresión, sentí que mi cuerpo se congelaba y que mis extremidades se debilitaban, al grado de sentir que me iba a desmayar, porque en la estación Gran Canal estaban paradas aquellas mismas personas que había visto descender en la villa, con la misma apariencia y con la misma ropa, esperando el último metrobús que estaba por pasar, lo que no tenía ninguna explicación lógica para mí, ya que era imposible que se hubieran trasladado tan rápido hasta esta estación, de modo que solo me puse a rezar en mi mente, pidiendo que estas personas no se dieran la vuelta para subirse nuevamente en mi unidad. Pero cuando me detuve, y durante todo el rato que estuve en la estación, solamente las vi paradas en la zona de abordaje, con la mirada hacia abajo, sin inmutarse de mi presencia. Esa noche llegué en muy malas condiciones a la terminal, pidiendo ayuda de inmediato a los compañeros que todavía estaban en la estación, quienes de inmediato me preguntaron qué me había pasado, y esta vez, al sentir que me había rebasado aquella experiencia, les conté lo sucedido, describiéndoles a aquellas misteriosas personas, así como las estaciones en las que abordaron y descendieron, y extrañamente, varios de ellos afirmaron conocerlos, diciéndoles de distintas formas, como los hombres sombra o las almas en pena, contándome que varios de ellos los han visto, siempre intentando bajarse en la estación La Villa, como si buscaran un tipo de redención con la Virgencita, pero por algún motivo nunca se pueden bajar, como si parte de su penitencia fuera estar dando vueltas eternamente en esta ruta, buscando llegar a la luz para trascender. Vi a la muerte en el Metrobús. Buenas noches, Dan. Antes que nada, te mando un saludo de parte de todas las personas que trabajamos en el Metrobús y que escuchamos tus relatos, los cuales son más de los que te imaginas, entre los que está tu servidor, quien prefiere ocultar su identidad en esta ocasión para contarte una experiencia que viví en una de las rutas de este medio de transporte, donde muchos de nosotros hemos sido testigos de la misma aparición, ya que desde que entré a trabajar como chofer, me dijeron que pusiera atención a las personas que abordan la unidad, pues de acuerdo a lo que me contaban, había ocasiones en las que se te podía subir la muerte, lo que no implicaba necesariamente la advertencia de un accidente o una tragedia, pero sí el aviso de ir con mayor precaución de la que siempre solemos tomar. Y honestamente, yo lo tomé como un cuento interno de los compañeros, debido a que ya había trabajado como chofer en otros sitios, y en todos existían este tipo de leyendas, aunque ninguna se parecía a la que escuché desde que llegué a trabajar aquí. Aún así, los escuché con respeto, poniendo atención a las diversas formas en las que se te podía subir la muerte, según los relatos de los compañeros, ya que en unas ocasiones podía abordar con la forma de una señora de avanzada edad, en otras como un anciano con bastón, y en ciertas ocasiones como una niña que viaja sola en este medio de transporte. Y en los primeros meses trabajando aquí, no me sucedió nada extraño, por lo que fui olvidando estos relatos, pero una noche, cuando me detuve en una estación ubicada en la zona oriente de la ciudad, una pasajera llamó mi atención porque se veía distinta a las demás personas que había en el lugar, ya que su aura era especial, por decirlo de alguna manera, además de que su aspecto denotaba una presencia bastante fuerte e inusual. Se trataba de una señora
de unos 70 años de edad, con una altura cercana al 1,80, sumamente delgada, vestida con traje sastre, color negro y un tipo de capucha que tapaba gran parte de su cara, la cual pude ver brevemente cuando entré a la estación, percatándome de inmediato de lo extraño que eran sus ojos, los cuales eran de un raro color gris, así como lo perturbador que era el contorno de su cara, el cual era tan delgado que lo hacía lucir semicalabérico. Y cuando me detuve en aquella estación, vi que la mujer se subió, caminando de forma completamente erguida, para después sentarse en un lugar cercano a la cabina, donde yo iba conduciendo, y cuando cerré las puertas para continuar con mi camino, sentí un raro aire helado, que provenía justamente de la zona donde estaba sentada aquella mujer. En ese momento, recordé todas las historias que me habían contado, las cuales se quedaban cortas con la sensación que tenía en aquel momento, ya que la presencia de esta mujer era demasiado imponente e invasiva, pese a que solamente iba sentada con la espalda recta, mirando hacia enfrente, con aquellos misteriosos ojos, que podrían parecer hermosos, pero también eran difíciles e incómodos de ver. La mujer viajó 7 estaciones a bordo de la unidad y durante este recorrido ocurrieron 3 imprevistos que gracias a Dios pude evitar, debido a que iba en la velocidad más lenta que nos tienen permitido, poniendo mayor atención a todo lo que ocurría a mi alrededor, pero con un terror en mi interior que no le deseo a nadie, porque yo podía ver en todo momento a esta mujer sentada fríamente en aquel lugar, con una ligera sonrisa en su rostro, como si disfrutara de la tensión que generaba con su mera presencia. Cuando se bajó, mi corazón empezó a acelerar y tuve demasiados problemas para recuperarme y para regular mi respiración. Pero esto lo logré después de rezar varias veces el Padre Nuestro en mi mente, deseando no volver a ver nunca más a esta mujer, pero lamentablemente a mí se me subió en 2 ocasiones más, con 2 formas distintas, pero pese a su imagen, siempre sabes que se trata de esta entidad por su mirada y por la fuerte energía que emana, además de que por más que intenta hacerse pasar por una persona normal, siempre hay algo que la delata, y si me preguntan, ella quiere que sepas quién es para recordarte de su presencia y de la importancia de cuidar y de valorar nuestra vida. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Luis y trabajo como guardia de seguridad en el turno nocturno en una plaza muy conocida de la ciudad, ubicada en la zona sur. Mi labor es parecida a la de los veladores, a diferencia de que nosotros trabajamos en pequeños grupos de 3 por el tamaño de las instalaciones que debemos cuidar, además de que nuestro turno todavía abarca desde la noche, antes del cierre de los comercios, hasta el siguiente día, cuando la plaza abre sus puertas. Les cuento esto porque es importante para la experiencia que les voy a narrar sobre unas extrañas mujeres que un compañero bautizó como las hijas de Lilith, de una forma muy acertada desde mi punto de vista. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando llevaba unos cuantos días de haber comenzado a trabajar en este sitio. Recuerdo que eran cerca de las 8 de la noche, cuando estaba dando un rondín junto a uno de mis compañeros, y justamente cuando pasamos por una tienda de ropa, vi pasar frente a nosotros a una muchacha muy atractiva, de unos 25 años de edad, la cual iba tomada del brazo de un hombre que ya rebasaba su mediana edad, el cual no parecía contar con los recursos monetarios ni con el atractivo físico para atraer a una chica de esa edad. «Ten cuidado, no te les quedes viendo», me dijo mi compañero, al darse cuenta que mi mirada se había desviado de más, lo cual está mal, pero a veces es un acto natural, por lo que me disculpé con él, diciéndole que me había distraído y que pondría más atención a mi trabajo. Pero mi compañero me dijo que no se trataba de eso,
que sí estaba mal que viera así a las visitantes de la plaza, pero que debía tener cuidado en específico con esas mujeres, como la que acabábamos de ver, ya que se trataba de un tipo de brujas que hipnotizan a los hombres para quitarles su dinero y su energía. Cuando escuché eso me reí, pensando que mi compañero estaba jugando conmigo al contarme algo tan exagerado e irreal, pero cuando lo volteé a ver, vi que tenía una cara demasiado seria, que me confundió demasiado, de modo que al percatarse de eso, mi compañero me dijo: «Mira, ve hacia el pasillo de abajo, ahí está la misma mujer, ve el tatuaje que lleva en el brazo izquierdo. Ese mismo tatuaje lo traen todas las mujeres de esa secta o grupo al que pertenecen. Yo las llamo las hijas de Lilith por un libro que leí. Debes tener cuidado con ellas, porque siempre que aparecen, pasa algo con sus víctimas. Espero equivocarme en esta ocasión». Y después de esto, seguimos haciendo nuestro rondín, realizando las actividades que siempre solíamos hacer, pero justamente cuando cerramos todas las puertas de la plaza, asegurándonos de que los clientes y el personal ya se hubiera salido, en uno de los baños del primer piso, vimos tirado a un señor que parecía estar en estado de ebriedad, y al acercarnos a él, nos percatamos que no tenía rastro de ninguna sustancia, ya que solo parecía estar mareado y fuera de sí, pero cuando lo llevamos a una de nuestras cabinas para brindarle las atenciones básicas, el hombre nos contó todo lo que pasó. Nos dijo que recordaba haber llegado a la plaza a las 10 de la mañana para realizar un pago de la oficina en la que trabajaba, pero que al salir del banco, una mujer atractiva se le acercó pidiéndole ayuda para encontrar una de las salidas de la plaza, por lo que el hombre la ayudó por amabilidad, pero también por el atractivo de la mujer. Pero después de eso, nos dijo que solo recordaba haberla mirado a los ojos, percatándose que eran de un extraño color morado, y que después de eso, despertó tirado en el baño, donde nosotros lo encontramos. Al principio no creímos en su versión, ya que debíamos descartar cualquier tipo de engaño para realizar un robo, pero cuando revisamos las cámaras de la plaza, nos percatamos que todo estaba registrado ahí, desde que el hombre encontró a la mujer hasta que pasó horas y horas junto a ella, comprando en todo tipo de establecimientos, para después, ya a altas horas de la noche, despedirse de él, haciendo una seña en la frente del hombre, quien caminó como si fuera un zombi hasta el interior de los baños, donde se desvaneció. Esa noche, vimos que el hombre que habíamos encontrado era el mismo con el que nos habíamos cruzado, por lo que le dije a mi compañero que no era posible que no hiciéramos nada con estas mujeres, si ya conocíamos su forma de actuar, pero él me dijo que esto estaba fuera de nuestras manos, que mejor lo dejáramos así, porque anteriormente ya lo habían intentado, y se percataron que estas mujeres eran más fuertes e influyentes de lo que aparentaban ser, lo cual comprobé la primera horrible noche de luna llena que estuve en esta plaza, cuando justamente a las 3 de la mañana vi junto a mis compañeros a 7 mujeres caminando por el interior de la plaza sin registro alguno de cómo habían llegado a este lugar, pero cuando fuimos a revisar los pasillos en cuestión, nos percatamos que no había nadie, solo un perfume muy peculiar, con tonos dulces, que volverían loco a cualquier hombre. Vinieron a hacer sus rituales y a marcar su territorio, me dijeron mis compañeros, resaltando que seguramente estaban haciendo todo esto para advertirme a mí al ser nuevo en el puesto, ya que anteriormente lo habían hecho con el guardia que trabajaba en mi puesto, el cual dejó el trabajo una tarde, después de hablar durante unos minutos con una de esas mujeres. Yo duré 3 años trabajando en esta plaza, y en este tiempo nunca dejé de ver a estas mujeres, las cuales parecían no envejecer, al tener siempre la misma apariencia, y con las cuales tuve un par de encuentros que jamás olvidaré. Uno cuando bajé al estacionamiento, viendo a una de ellas paradas a la mitad del lugar, con los ojos brillosos, sentada en cuclillas,
como si fuera un tipo de animal, y otro cuando vi a otra de ellas caminando en el techo, en 4 patas, también en una noche de luna llena. Si me preguntan a mí, no sé qué sean este tipo de seres, porque no parecen ser seres humanos, así que me quedaré con el apodo de hijas de Lilith, con el que todos las solíamos conocer, porque no hay nada que se les asemeje, y parecen salidas del mismísimo infierno. Los hombres sombra de Liverpool. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Javier y trabajo como guardia de seguridad en una tienda Liverpool en la cual viví experiencias que jamás olvidaré. Este trabajo lo tomé ya pasados los 50 años de edad, después de haber trabajado casi toda mi vida como guardia en una famosa refresquera. De modo que cuando llegué a trabajar a esta tienda, ya tenía toda la experiencia que se necesita para este tipo de labores, incluyendo el aguante a la actividad paranormal, la cual es algo que hemos vivido todos los que trabajamos en este oficio, ya que en el caso de la refresquera, había una entidad que siempre se solía aparecer, aunque solamente mediante sonidos, ya que en determinadas noches era normal escuchar hablar a una mujer, quien parecía narrar un cuento de niños, y en otras noches escuchábamos a una niña, la cual parecía esconderse, huyendo de alguien, lo cual era aterrador en las primeras veces, pero después te acostumbras y entiendes que se trata de lo que comúnmente se conoce como espíritus carroñeros, los cuales solamente buscan asustarte y llamar tu atención para alimentarse de tu miedo. Pero desde la primera noche que trabajé en esta tienda, supe que era distinto a todo lo que había experimentado anteriormente. Mi primera experiencia ocurrió cuando hacía un rondín pasadas las 2 de la madrugada. Esa vez estaba recorriendo la zona de ropa para caballero, caminando entre las penumbras de las prendas y los maniquís, por lo que no me llamó la atención cuando vi lo que parecía ser una sombra en el fondo de esta sección de la tienda, pero cuando dirigí mi lámpara hacia este lugar, vi claramente cómo la sombra se movió hacia el otro lado de la tienda. Cuando vi esto me asusté, porque estaba seguro que no se trataba de una persona normal, ya que la tienda se había cerrado con los protocolos correspondientes, además de que lo que había visto era claramente una sombra negra que a lo lejos podía confundirse con un maniquí. Esa primera vez regresé a mi puesto de trabajo, bastante asustado, porque nunca es fácil tener este tipo de experiencias, pese a estar acostumbrado a ellas. Pero con el paso de las noches, la presencia de los hombres sombra eran cada vez más comunes y aterradoras, ya que las podías ver en todos los departamentos de la tienda sin excepción, y por lo regular siempre eran asustadizas cuando las ahuyentaba con la luz de mi lámpara. Pero tuve una experiencia en particular que jamás olvidaré. Esa noche era justamente un 31 de octubre, lo recuerdo claramente porque toda la tienda estaba adornada con motivos de Halloween. Yo estaba en mi oficina, leyendo y tomando una taza de café, cuando de pronto uno de los departamentos activó su alarma, lo que hizo que volteara a ver los monitores para ver si notaba algo inusual. Y cuando lo hice, vi claramente cómo salieron varias cosas volando por todos lados, como si alguien las estuviera arrojando, desde maniquís hasta todo tipo de prendas, ubicadas en el departamento infantil. Desde que vi esto me aterró, porque nuevamente sabía que no había nadie en la tienda, pero siguiendo mi labor, con el profesionalismo con el que siempre lo hago, me dirigí a la zona en cuestión, pensando que se tratara de algún pequeño accidente, quizá provocado con alguna falla en el aire acondicionado del lugar. Y cuando llegué al departamento infantil, cada vez estaba más seguro de esta posibilidad, porque esta zona estaba demasiado fría, al grado de que me hacía tiritar. Pero justamente cuando miraba con ayuda de mi lámpara hacia el techo, en una respiradera de la ventilación, escuché varios pasos, acompañados de un extraño sonido,
como si alguien se arrastrara en el piso, y cuando volteé a mi alrededor, no lo podía creer, ya que había decenas de sombras caminando por todo el lugar, con una actitud agresiva, acercándose lentamente hacia mí. Y cuando miré hacia el techo, vi unas cuantas sombras más, las cuales caminaban en 4 patas, como si se tratara de unas perturbadoras arañas. Cuando estuve en esta situación, simplemente me paralicé, sin saber cómo reaccionar, temblando y gritando del miedo, diciendo oraciones e insultos por igual, mientras intentaba ahuyentar a estas sombras con mi lámpara, pero esta vez parecía completamente inútil, ya que nada parecía asustarlas. Esa noche sentía que me iba a desmayar, ya que las sombras solamente se pararon alrededor de mí, como intimidándome o dándome un tipo de mensaje. Así que pensando en esto, comencé a gritar que ya entendía que ese era su territorio y que ya no las molestaría más. Y tras esto, las sombras se comenzaron a alejar lo suficiente como para dejarme salir de aquel lugar sin cruzarme con ninguna de ellas. Después de esa experiencia, seguí trabajando un par de años más, debido a que no encontraba nada mejor para poder ganar dinero, pero apenas pude, me salí de ahí, ya que no soportaba caminar en las noches por aquel lugar, ignorando a las sombras que caminaban alrededor de mí, respetando el acuerdo que había hecho en mi mente con ellas, de no molestarlas más con mi luz, a cambio de que no me volvieran a intentar atacar, como lo hicieron aquella noche en las instalaciones de Liverpool. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Esther y esta noche te escribo para contarte algo que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Sé que tu canal se ha hecho cada vez más conocido por las experiencias paranormales de este medio de transporte y por eso decidí compartir mi relato con toda la comunidad, ya que estoy segura que no me prejuzgarán y que al menos se quedarán a escuchar toda mi historia hasta el final, quedando a su propio criterio el creerla o no. Todo sucedió hace apenas un mes, cuando estaba trabajando, haciendo entregas de productos en el metro. Yo vendo cositas para mujer por redes sociales, así como inciensos, velas y demás cosas para que las chicas hagan sus rituales de magia, por lo que cada vez que salgo a hacer entregas, suelo cargar con un poco de material extra por si alguna clienta me contacta sobre el camino y así poder entregarle en alguna estación en el mismo día. Y esa vez así sucedió. Yo estaba haciendo una entrega en la línea 12, ya cerca de las 7 de la noche, cuando una mujer me contactó. La chica en cuestión se llamaba Úrsula, o al menos así era su nombre de usuario, y como foto de perfil tenía una cruz invertida, lo que no me dio tanta confianza, no por el símbolo en sí, sino porque prefiero atender a personas que tengan su foto pública, de modo que pueda saber que estoy tratando con alguien serio y real, pero por la forma en la que escribía, supuse que era una mujer madura y formal, ya que escribía sin faltas de ortografía y de modo amable, lo que es raro ver hoy en día, de modo que le di toda la información del producto en cuestión, explicándole el precio y los detalles del mismo, ya que se trataba de un paquete que incluía 7 velas mágicas y un morralito lleno de runas, lo que parecía interesarle mucho a la clienta, siendo muy insistente con la fecha de entrega, ya que debía hacer un trabajo con la luna de esa noche, lo que me pareció extraño, porque la mayoría de las chicas que me contactan son aficionadas y no suelen pedirme estas cosas con urgencia, pero como el día había estado muy flojo, le ofrecí la posibilidad de entregárselo esa misma noche en el metro de su preferencia. De este modo acordé verla en el metro Tepito a las 8:30, lo que no era el mejor plan para mí, ya que esta zona es bastante peligrosa para las chicas que vendemos por redes sociales, pero a veces una se tiene que arriesgar para llevar un poco de dinero a la casa. De modo que aquella noche llegué 15 minutos antes al lugar, avisándole a la clienta por mensaje, indicándole el lugar exacto donde la esperaría y dándole una descripción general de cómo iba vestida.
pero después de 10 minutos no recibí ninguna respuesta e incluso la aplicación de mensajería me indicaba que ni siquiera había visto el mensaje, lo que me preocupó y me molestó, porque es común que algunos clientes te hagan esto y nunca lleguen a la cita. Pero después de un segundo mensaje, en el que le pedí que me confirmara por favor, Úrsula me respondió: «Hola chica, ya estoy aquí, estoy a un lado de las escaleras, frente a los torniquetes». Lo que respondí con un emoji sonriente, diciéndole que me acercaría al lugar, que solamente me esperara en lo que caminaba hasta ahí. Pero mientras me acercaba al sitio de encuentro, intentaba mirar a la distancia para darme una idea de la clienta en cuestión, lo que siempre suelo hacer por seguridad. Pero lo extraño en esta ocasión era que no podía ver a nadie con la descripción que me había dado Úrsula. Solamente había gente entrando y saliendo, quienes parecían ser las últimas en hacer sus compras en el tianguis de Tepito, debido a que la mayoría entraba con bolsas o mercancía cargando. Sin embargo, aún así me paré en la escalera que ella me indicó, pensando en la posibilidad de que me estuviera mirando a lo lejos, esperando a que yo llegara, quizá también por seguridad. Pero después de estar parada 5 minutos más, me desesperé y le envié otro mensaje, diciéndole que por favor no jugara con mi tiempo, que debía regresar rápido a mi casa, pues vivía hasta Ecatepec, a lo que Úrsula respondió 3 minutos después: «Estoy aquí, junto a ti, solo que no me puedes ver». Cuando leí esto me dio una horrible sensación en todo mi cuerpo, acompañado de un fuerte escalofrío, ya que me temía que se tratara de un tipo de robo, sobre todo por la zona en la que me encontraba. Pero justamente cuando le iba a contestar con las manos temblorosas, diciéndole que mejor me retiraría del lugar, Úrsula me escribió: «No tengas miedo, no te voy a hacer daño, aunque podría hacerlo. Solamente tira un poco de sal de la que traes en tu mochila, justo en el lugar donde estás. Eso es todo lo que necesito de ti. Yo te lo retribuiré». Y después de esto, la aplicación me notificó que Úrsula se había salido de la sala de chat, dejándome sumamente confundida, ya que en este momento pensaba que se trataba de una broma de parte de una clienta anterior, con quien tuve un par de problemas en el pasado. Pero cuando estaba cargando mis bolsas, decidida a irme de aquel lugar, sentí que alguien me jaló fuertemente de la mochila, haciendo que casi me cayera. Y cuando volteé para reclamarle a la persona que había hecho esto, me percaté que no había nadie, solo un tétrico y helado aire frío que literalmente atravesó mi cuerpo. En ese momento, supe que aquello no era algo normal, debido a que estoy acostumbrada a trabajar con entidades de bajo astral o con brujas que usan la magia negra, y esa era la misma sensación que tenía en aquel momento. Así que con el corazón latiendo al 100 y de manera disimulada, bajé mi mochila y tomé la pequeña bolsa de sal de mar que traía conmigo para vender, esparciéndola por aquel lugar, diciendo en mi mente que era un trabajo de Úrsula y que yo no tenía nada que ver, para evitar contaminarme energéticamente de aquel trabajo. Y después de esto, tomé mis cosas nuevamente, esta vez sin ningún contratiempo, y me fui de regreso a mi casa, temblando en mi interior por todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo fortaleciéndome mental y espiritualmente para evitar que me hiciera daño aquella situación. Esa noche llegué a mi casa y todo fue normal, ya que me hice varias limpias para quitarme la mala energía de aquella entidad, pero extrañamente, 3 días después de este hecho, comencé a tener demasiadas ventas, tantas que no podía darme abasto con ellas, por lo que entendí que ese era el pago que Úrsula me había dado a cambio de mi tiempo, de mi atención y de aquel favor. Aunque honestamente, nunca me hubiera gustado tener esta experiencia, pese a las grandes ganancias que me dejó, porque yo sabía que ella era un ser con malas intenciones, que extrañamente reside en el metro.
aunque por otro lado, simplemente atendía a una clienta más, sin importar que no estuviera físicamente en mi misma realidad. El teléfono del más allá. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Enrique Díaz y esta noche les escribo para compartirles una breve experiencia que me sucedió cuando viajaba en el metro de la CDMX. Esa vez regresaba de la Merced después de hacer las compras matutinas para mi negocio, ya que esa es la hora en la que encuentras los productos más frescos. De modo que cerca de las 7 de la mañana ya había tomado el metro Candelaria para regresar a mi casa, y cuando me bajé en Santa Anita, me detuve frente a un teléfono público que hay en este lugar, ya que por motivos de seguridad suelo usar estos teléfonos para avisarle a mi familia cuando voy en camino. Pero justo cuando bajé las cosas y cuando levanté la bocina para echarle las monedas y marcar, escuché una voz del otro lado de la línea que me dijo: «Ayúdame, estoy atrapada aquí, ayúdame». Y después de esto, se escuchó una horrible carcajada que no podría definir si se trataba de una mujer, de un hombre o de un animal, porque la voz detrás de la risa era gruesa, horrible y tosca. Cuando escuché eso, de inmediato colgué y tomé mis cosas para seguir con mi camino, con los pies temblorosos y con una horrible sensación que tuve durante el resto del día, porque aquella voz se había quedado grabada en mi cabeza y me atormentaba cada vez que la recordaba. La niña de la pelota. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Romina y esta noche les escribo para contarles una breve experiencia que viví en el metro de la ciudad cuando trabajaba como miembro del equipo de limpieza por allá del año 2000. Esa vez estaba limpiando los andenes de la estación Allende, cuando de pronto una de mis compañeras se acercó a mí y me dijo: «Romy, ¿ya jugaste con la niña de la pelota? Sé que eres nueva y por eso te lo digo, porque todos los que trabajamos aquí lo tenemos que hacer para que no nos haga travesuras». A lo que respondí que no, con una sonrisa burlona, pensando que se trataba de un tipo de juego para asustarme. Pero al ver mi reacción, mi compañera me dijo que lo tomara en serio y que no me burlara, porque era importante que hiciera eso por la seguridad de todos los que trabajábamos ahí. Por lo que accedí, preguntándole qué era lo que tenía que hacer. De modo que después de recibir las indicaciones, me paré en uno de los extremos del andén y grité: «Hola, nenita, recibe la pelota por favor, yo soy tu amiga y también quiero jugar contigo», para después hacer un movimiento con mis dos manos, fingiendo lanzar una pelota invisible. Pero justo cuando lo hice, escuché un extraño ruido que me hizo temblar de inmediato, porque se podía escuchar claramente cómo rebotaba la pelota y cómo se alejaba de donde yo estaba, como si en verdad la hubiera aventado. Y después de esto, la pelota se detuvo, haciendo el clásico sonido que hacen estos objetos cuando pierden la fuerza para rebotar. Y después de esto, se escuchó una risa de una niña que heló mi piel de inmediato, haciéndome que me levantara para salirme corriendo de aquel lugar por el terror que sentía en aquel momento. Pero mis compañeros me comenzaron a gritar que no lo hiciera, porque detendría el ritual, por lo que me quedé hincada, con las manos extendidas, esperando a que llegara a mí aquella pelota que era invisible, pero que claramente se acercaba a donde yo estaba por el sonido que hacía. Y esta vez, cuando llegó a mí, la pude sentir, aunque no la veía, terminando el ritual con lágrimas en los ojos, mientras decía: «Gracias por aceptarme, nenita. Nunca te haré daño y siempre seré tu amiga», para después levantarme sin entender qué era lo que había pasado en realidad
Solamente sabía que había hecho un tipo de ritual oscuro, del que siempre me arrepentiré por la horrible sensación que sentí cuando escuchaba la risa de aquello que fingía ser el espíritu de una niña. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Monse. Soy seguidora de tu canal desde hace varios años, solo que soy tímida en la comunidad, pues solo dejo mi like y mi emoji cuando puedo, pero no suelo comentar, pese a que siempre me quedo con varios comentarios sobre los relatos que comparten los suscriptores, pero me da pena que me lean, porque tengo problemas para socializar, tanto en el mundo digital como en el real, y por este mismo motivo, me gusta salir a caminar y ejercitarme en la ciudad cuando casi no hay gente en las calles, que por lo regular es entre las 11 y las 12 de la noche, cuando ya regresé del trabajo y dejé todos los pendientes listos en mi casa. De modo que siempre salgo con mi perro Max a estas horas, recorriendo la avenida Reforma, empezando desde la altura del Metro Auditorio hasta el Metro Chapultepec, para después regresar caminando al departamento que comparto con dos amigas. Y esa noche de jueves hice este recorrido, empezando a trotar por una de las banquetas de esta avenida en un entorno bastante húmedo, porque en la tarde había caído una fuerte lluvia, y como siempre lo hago, llevaba puestos mis audífonos, escuchando uno de tus relatos, el cual me encantó, porque ese era el entorno perfecto para escuchar la historia de la base secreta de Chapultepec. Pero cuando ya regresaba y cuando terminó el relato, puse un poco de música y me dispuse a dar una última caminata, haciendo ejercicios ligeros para mejorar la movilidad. Pero justamente cuando hacía esto, noté que Max se comenzó a poner bastante nervioso, como cuando siente un peligro cerca o cuando nota la presencia de otro perro territorial como él, lo que me hizo voltear hacia todos lados para ver qué era lo que le llamaba su atención, pero como todas las noches, la calle estaba casi vacía, con una que otra persona caminando o corriendo, con bastante espacio entre sí, y en nuestro caso, detrás de nosotros, solamente alcancé a ver a una persona, el cual parecía ser un hombre de unos 30 años de edad, quien también parecía estarse ejercitando, porque traía puesto lo que parecía ser un pants con una sudadera con capucha. Así que al darme cuenta de esto, le pedí a Max que se calmara, diciéndole que no había ningún peligro, pero él seguía bastante estresado, gruñendo en dirección hacia este hombre, lo que en un principio me preocupó, porque quizá Max había notado alguna mala intención en él, pero por otro lado, yo sabía que venía demasiado atrás de nosotros, haciendo que fuera casi imposible que nos alcanzara antes de llegar a la zona del Metro Auditorio, donde hay bastante gente y puestos ambulantes. Pero aún así, con precaución aceleré el paso, comenzando a trotar junto a Max, para asegurarme que ese hombre no nos alcanzara y que mi perro se tranquilizara al ejercitarse un poco más. Pero cuando íbamos pasando por el Museo de Antropología, justamente enfrente del monolito de Tlaloc, Max se volvió a detener, jalando de la cadena y ladrando hacia atrás de nosotros, esta vez en posición de ataque, y cuando volteé para ver qué era lo que estaba pasando, mi cuerpo comenzó a temblar y yo me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar, porque a la distancia venía el mismo hombre que había visto anteriormente, solo que en esta ocasión venía corriendo en 4 patas, como un perro. Pero lo extraño no era solo eso, sino que lo hacía de forma muy natural y fluida, como si esta posición no fuera anormal para él, ya que corría a una alta velocidad, acercándose peligrosamente hacia donde estábamos nosotros. En ese momento, comencé a voltear hacia todos lados, esperando ver a alguna otra persona o a un policía para pedirle ayuda, pero no había nadie alrededor. Incluso intenté llamar la atención de los carros que pasaban por la avenida, pero supuse que ellos no podían percatarse de lo que realmente estaba pasando, ya que a la distancia, este hombre
podía pasar como un enorme perro corriendo, pero como yo ya lo había visto anteriormente, sabía que no era así, que en verdad se trataba de algo grotesco y aterrador. Así que lo único que se me ocurrió fue intentar correr hacia el museo, esperando que desde el exterior pudiera llamar la atención de alguno de los guardias. Pero después de correr un par de metros, Max se volvió a detener, esta vez soltándose de la cadena, gruñendo y ladrando desesperadamente. Y cuando volteé nuevamente, lo vi justamente detrás de nosotros. Se trataba de un hombre semidesnudo, con el cuerpo lleno de pelo, parado en 4 patas como un animal. Sabía que era un hombre por la forma de sus extremidades, ya que se trataba de 2 brazos y 2 pies, pero el resto de su cuerpo estaba lleno de pelo, haciéndolo lucir como un animal, a excepción de su cara, la cual era una extraña combinación de la cara de un perro y el rostro de un hombre. Este ser hacía un sonido horrible, parecido a un gruñido, pero no un gruñido de un perro, sino más parecido al sonido que haría un hombre al imitar a un animal. Pero lo más aterrador, y lo que me hacía pensar que no viviría para contar esta anécdota, era su enorme hocico, el cual era más semejante al de un lobo por su extensión, aunque desconozco si un animal de este tipo podría tener unos colmillos tan grandes y filosos como los que me mostró aquella noche. Y por este mismo motivo yo no sabía qué hacer, ya que estaba entre la fiereza de mi pastor alemán y la de este horrible ser, que tranquilamente doblaba el tamaño y peso de Max, pero él, como mi mejor amigo que es, no parecía intimidado ante esta cosa. Al contrario, le ladraba con una fuerza que jamás le había escuchado, y al verlo, sabía que estaba dispuesto a todo para protegerme. Pero justo cuando estaban a punto de atacarse entre sí, a lo lejos comencé a escuchar el ladrido de varios perros, quienes parecían acercarse rápidamente a donde estábamos nosotros, y cuando miré hacia uno de los camellones que hay en este lugar, vi lo que parecía ser una jauría de 10 perros callejeros, quienes venían igual de furiosos que Max. Y al notar que estaría rápidamente en desventaja, el ser se dio la vuelta y huyó, dejándome ver por unos segundos todo su extraño y perturbador cuerpo, confirmándome por completo que aquello era una diabólica mezcla entre un animal y un ser humano. Cuando llegó a aquella jauría, de inmediato tomé a Max con su cadena para evitar que se peleara con alguno de estos perros, los cuales solamente pasaron corriendo rápidamente junto a nosotros, persiguiendo durante unos metros más a esta horrible cosa, lo que aproveché para alejarnos, deseando en mi mente que no le pasara nada a aquellos angelitos de 4 patas que nos habían protegido aquella noche. Después de este suceso, tardé más de una semana en volver a caminar o trotar por esta zona, por miedo a volver a encontrarme con este ser, pero después de este tiempo, salí de nuevo, recortando el tramo de mi recorrido, abarcando solamente la zona en la que hay más gente transitando a esta hora, y por supuesto, busqué a la jauría que nos ayudó, llevándoles un poco de agua y comida cada vez que voy, porque por algún motivo sentí que estos perritos nos habían ayudado por Kobu, un perrito de la calle que adopté hace varios años atrás en esta misma zona, y el cual hace unos meses había dejado este mundo para trascender. Como les dije en un inicio, soy una chica bastante introvertida, con un círculo social demasiado reducido, por lo que esta historia no la había contado con nadie más, y no fue hasta este momento de escribir este relato que recordé algunos detalles de aquel extraño ser, que según lo que he investigado, pudo tratarse de un nahual, porque entre lo que recordé hace poco, fue que sus ojos eran extraños, ya que eran igual de grandes que los de un perro,
pero en su interior podía notarse la conciencia de un ser humano, y en el caso de su cuerpo, traía colgando algo alrededor de su cuello, lo cual al inicio creí que se trataba de una cadena, pero ahora que lo recuerdo bien, era más parecido a un conjunto de collares de varios colores, parecidos a los que usan las personas que practican ciertos tipos de creencias o religiones, aunque no eran iguales a estos últimos, ya que más bien parecían tener un origen bastante antiguo, por el desgaste que alcancé a ver en ellos. Cuando recuerdo el cuerpo de este ser y los detalles que les acabo de contar, sé que es difícil de creer que nadie pueda darse cuenta de su presencia, pero al menos en mi caso, casi siempre lo vi desplazándose en la oscuridad, confundiéndose con cualquier perro callejero. Pero cuando lo tuve frente a mí, debajo de la iluminación de los alrededores del museo, pude ver su verdadera naturaleza, la cual espero no volver a ver jamás en toda mi vida. Aunque como les dije, ya regresé a correr y caminar en este lugar, con la compañía de Max y la presencia de la jauría de perritos que sigue en esta zona, además de un morralito de sal de mar, la cual preparé como protección, de acuerdo a un par de artículos que leí en internet. Pero si ustedes saben de algún método para alejar a los nahuales, por favor háganmelo saber, y sobre todo, tengan cuidado si pasan por esta zona o cualquier zona descuidada de la ciudad donde puedan andar este tipo de seres, porque algo en mi interior me dice que él no es el único y que seguramente hay más por ahí, caminando en la noche, tal como se cuenta en varios relatos de tu canal. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un corazón. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Estás a solamente un clic de conocer otra impresionante historia de terror. Te espero en el próximo video.